estimados estudiantes del municipio de Suezca. ¿Cómo han estado? Espero que ya estén levantándose. Recuerden, hoy tenemos nuestra clase de Pre-ICFES, su curso de Pre-ICFES. Y hoy específicamente vamos a tener nuestra clasecita de competencias ciudadanas, ¿vale? Entonces, la idea es que los que no se han conectado, llamémoslos, avisémoslos, ya estamos aquí presentes. Hoy tenemos una jornada de estudio en toda la mañana. Vamos a tener 2 bloques de 8 de la mañana a 9:30 y retomamos a las 10:15 hasta las 11:45, ¿vale? Entonces, allí, ¿cuántos ya están presentes? Estamos en compañía de Paulo. 10 personas están conectadas. 10 personas. Bueno, entonces acá estoy en compañía de Paulo en la cámara, quien también va a estar pendiente del chat. Recuerden, por favor, que nuestro retorno tiene como unos segundos de distancia en el tiempo. Entonces, la idea es que hoy participemos mucho, pero tengamos en cuenta que no vemos instantáneamente los mensajes. De todas formas, esperamos ahí que vayan escribiendo y Paulo allí también va a estar pendiente de esos mensajes. Listo, entonces, competencias ciudadanas. Bueno, entonces, ¿cuántos ya hay conectados? Hay 20 conectados. Bueno, y todos son los estudiantes de Suezca. ¿Qué colegio tenemos allí? ¿Qué colegios tenemos allí presentes? Me van contando qué colegios hay allí ya, qué chicos están presentes también. Digan, no, estoy acá y su nombre. Dianita Rincón está saludando. Hola, buenos días. Súper. Bienvenidos y bienvenidas todos a su clase, a su curso de Pre-ICFES con Educación Google. Y bueno, listo, competencias ciudadanas. Bueno, ¿por qué estudiamos competencias ciudadanas? Sociales y competencias ciudadanas. ¿Qué es eso? ¿Para qué vemos esas materias? ¿O para qué más bien nos presentan esta competencia en la prueba Saber 11? Bueno, pues las competencias ciudadanas se entienden como todas esas habilidades emocionales, cognitivas y comunicativas que tenemos los seres humanos para poder vivir en convivencia, para poder tener una convivencia mejor en esa comunidad en la cual habitamos. Esto nos diferencia de otro tipo de sociedades que pueden llegar a tener un mayor conflicto. Con las competencias ciudadanas se busca que utilicemos herramientas para solucionar conflictos, para poder, como les digo, por ejemplo, ejercer derechos, o como les digo, para poder comunicarnos mejor con otras personas y para poder tener todo un ambiente positivo en el lugar donde habitamos. Entonces, digamos, las competencias ciudadanas no solamente nos van a funcionar para presentar nuestra prueba Saber, sino para la vida. ¿Qué dicen por allí? Nos están saludando, nos saluda María Díaz, dice que es del San Juan Bosco. Juan Bosco tenemos por aquí presente. Esteban Casas nos dice que es del Gonzalo Jiménez de Quesada. Uy, voy a ir aprendiendo. Dianita Rincón es del Gonzalo. Okay. Sofía Valencia nos dice buenos días. Feder López te dice hermosa. Gracias. Dianita Rincón y Lisette Riaño también nos saluda. Dianita y Lisette, bienvenidos y bienvenidas todos, acuérdense, acá la idea es que todos y todas estén participando, escriban en ese chat, vamos a estar, la idea es que sea bien interactiva nuestra clase, ¿cierto? Entonces, como les decía, ¿por qué? Porque competencias ciudadanas, bueno, recordamos un poquito de eso que veíamos por allá en sociales y todo ese conocimiento que traíamos de historia política de Colombia, de historia universal, de nuestra constitución, todo eso lo empezamos a traer para empezarlo a aplicar a nuestra vida. Entonces, digamos que se busca que a través de todas estas actividades, o bueno, todas estas herramientas, nosotros podamos construir una mejor democracia. Entonces, digamos que como que ese es el objetivo. Y el día de hoy pues vamos a desarrollar esta área para prepararnos un poquito. Ustedes ya tienen su libro, entonces ¿cómo está ya su lugar de trabajo? ¿Cómo está? ¿Cómo está el lugar de trabajo? Vayan preparándolo. Tenemos nuestro libro, preparen el lugar allá, su cuaderno. Hay Pre-ICFES para cracks. Pre-ICFES para cracks. Entonces estamos en la sección de competencias ciudadanas, empezamos, en esta sección empieza en la página 71, ¿listo? Recuerden cómo se utiliza nuestro libro. Vamos a encontrar 3 partes aquí bien interesantes. Iniciamos con una introducción, ¿cierto? Una introducción al área.
Desde esta instrucción, digamos, acá lo que nos dicen es como esos temitas generales que vamos a desarrollar en toda esta competencia para poder resolver las preguntas. Posteriormente tenemos las estrategias, entonces digamos que son todos estos puntos relevantes que tenemos que tener presentes para resolver este tipo de preguntas. Pasa una cosa, y es que en competencias no nos van a hacer preguntas específicas, como qué es esto, de qué se trata este derecho exactamente, sino que nos van a presentar textos, o más bien pues párrafos, ¿sí? O algunas oraciones en donde se desarrollen, por ejemplo, situaciones conflictivas, o que nos presenten un caso en donde tenemos que aplicar, por ejemplo, la Constitución, o cómo nosotros interpretaríamos un artículo de la Constitución o una situación de protección a derechos humanos. Entonces, por eso es importante traer todo eso que aprendimos en el colegio, en sociales y en lo que vivimos en la cotidianidad, lo que escuchamos en las noticias, para poder resolver estas preguntas. Acá en las estrategias, entonces decimos en cada una de las áreas, vengan, chicos, tengan en cuenta estos puntos para que puedan resolver su prueba. ¿Listo? Entonces acá encontramos 6 estrategias. ¿Y qué viene después? Viene una sección que se llama herramientas. Todas las competencias de nuestro libro de Pre-ICFES para cracks tiene herramientas. ¿Y qué son estos? Bueno, entonces acá vamos a encontrar, en el caso de competencias ciudadanas, aquellos punticos también claves que te van a llevar a pensar mejor cómo resolver tus preguntas en la prueba. ¿Saber? Entonces digamos que te presenta como información clave para que tú te la aprendas, para que también profundices y lo tengas como muy presente allá en tu prueba saber. Listo. Entonces, en nuestras herramientas, esto es importante, acá como hay definiciones también muy claves para que ustedes las vean. A veces, chicos, cuando hablamos de un área como sociales o hablamos un área como, sí, como lo relacionado con, por ejemplo, educación cívica en general, utilizamos conceptos todo el tiempo como muy generales. Entonces, todo como que revolvemos muchos conceptos, pero pues cada uno tiene su propia definición y es importante utilizar esos conceptos en contextos, en su propio contexto. Entonces acá lo que les mostramos son como unas definiciones claras. En las otras materias van a encontrar, bueno, después de las herramientas, entonces iniciamos nuestra prueba, ¿cierto? Ya tenemos la posibilidad de solucionar nuestras preguntas. Recuerden que hay una sección acá para que ustedes vayan marcándolas y la parte de solución. Además están las clasecitas, entonces allá ustedes con su celular escanean la clasecita y desarrollan, y ahí viene el tema que se desarrolla y que les va a ayudar para que lo tengan en cuenta en esta sección. ¿Listo? Entonces, nuestro libro de Pre-ICFES para cracks inicia hoy en competencias ciudadanas en la página 71, para que vean las herramientas, mírenlas, tenemos el mapita allí, tengan presente eso. Les pueden salir preguntas relacionadas con la geografía de Colombia, pero entonces aplicada a algún caso, aplicada a una situación conflictiva, entonces ténganlos presentes. Esto es importante saber en el país en el que nos encontramos. ¿Listo, muchachos? Entonces, por eso, ¿cuántos ya allí conectados? Hay 70 personas. ¡Wow! Creció nuestro grupo súper bien. Listo, qué bueno, me alegra muchísimo. Y recuerden, va a estar, la idea es que esté bien interactiva nuestra clasecita del día de hoy. Entonces, bueno, eso en cuanto a competencias ciudadanas. Y bueno, en eso que vamos a encontrar en la prueba Saber 11. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar para desarrollar esta clase? La idea es que vamos a tocar temas principales, así como les decía, como los de las estrategias o como la de las herramientas, temas claves que tenemos que tener en cuenta, fijo, para poder resolver las preguntas, ¿cierto? Entonces, saber qué es eso de la Constitución, saber qué es eso de los derechos humanos, saber qué es eso del Estado, ¿cierto? Para poder aplicarlo a un caso. Eso por un lado. Entonces la idea es que hoy vamos a ver como una información principal para que la tengan en cuenta. Y paralelamente vamos a ir desarrollando unas preguntas. Entonces acá con la ayuda de Paulo vamos a ir acercándonos, acá vamos a ir proyectando las preguntas. Y las actividades las vamos a ir desarrollando como acá en los elementos que tengo en nuestro salón. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Esa es como la metodología que vamos a desarrollar, así que por eso les digo que es importante que estén participativos, ¿vale?
Entonces, bueno, ya sé que tengo 2 colegios. ¿Hay otro colegio A aquí en ver, Suezca? es que nos han venido saludando. Ay, qué bueno, Nos sí, bienvenidos. preguntan dónde conseguimos el libro. Nos siguen saludando Sisi, Brandon, Jamie. Jamie, Brandon. Lilia bienvenidos. vuelve a preguntar cómo conseguir el libro. Ok. Espérate a ver qué más colegios hay. Ahí está el San Juan Bosco, ¿sí ya lo había dicho? Ah, sí, San Juan Bosco. Ah, sí, no, están los mismos. Ah, bueno, listo, súper. Listo. Bueno, el Predicfes para Cracks, bueno, eso a los colegios se los van a entregar a los chicos que están invitados a la clasecita, a la formación, al curso de Predicfes, entonces eso se los van a entregar. Entonces ya les comentaremos un poquito sobre cómo tener este libro o con Educación Google, entonces allí vamos a poder adquirir nuestro libro, que lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor y está muy completo para poder estudiar para la prueba, sabemos. Pero de todas formas vamos a desarrollar otro material acá, ¿listo? Vamos a ir como paralelamente. Bueno, entonces, esto de cómo resolver las preguntas. Toca empezar por un punto importante que se llama Estado. ¿Qué es el Estado? Ese es como el concepto principal. Entonces, primero, como que enfoquémonos como en esta parte y lo vamos a ir desarrollando. Bueno, el Estado es una forma de organización política y jurídica de una sociedad. Digamos que cuando hablamos de Estado, eso nos diferencia de sociedades primitivas, por ejemplo. Entonces, acá ya nosotros pensamos como humanidad, no, esto toca ponerle orden y a eso le vamos a llamar Estado. Entonces, ¿cuáles son los elementos del Estado? Para que eso funcione, ¿cierto? Se los voy a escribir acá. Vamos a empezar entonces. Este primer concepto que lo van a encontrar en todas partes, el Estado. Entonces, una organización política y jurídica de una sociedad, ¿cierto? Entonces tiene 3 elementos importantes. El primero se llama población. La población, ese es el primer elemento. Bueno, la población es ese conglomerado humano que habita en un espacio geográfico. Son las personas, son las mujeres, los hombres que están allí presentes. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, digamos en este caso nosotros haríamos parte de esta población colombiana, ¿cierto? Pero entonces quisiera contarles, o más bien preguntarles a ustedes, por ejemplo, si todos son de Suezca. ¿Todos ustedes son de Suezca? ¿Nacieron en Suezca? ¿Son de allí? O, por ejemplo, si son de otro departamento. O si, por ejemplo, son de otro país, ¿sí? O si tienen padres extranjeros, ¿sí? ¿Qué población son ustedes? Bueno, digamos, abordando el tema de la población, empezar a preguntarnos estas cuestiones. ¿Todos nacieron en Suezca, entonces? ¿Tú dónde naciste, Paulo? Pese a que mis rasgos físicos no dicen eso, yo nací en Chía. Ah, bueno, ¿por qué tus rasgos físicos? Parecen de Arahuax. Bueno, listo. Bueno, digamos que pues una combinación interesante. Bueno, yo también nací en Chía. ¿Y ustedes, chicos, dónde nacieron? ¿Todos y todas nacieron en Suezca? ¿Será? A ver, espérame que se me está por acá pagando el copito. Mira, nos saluda más gente. Están preguntando por los libros que si llegan a los colegios privados, pero ahí les estamos también respondiendo por texto. Ah, bueno, listo. Ángela Jiménez, nos dicen más colegios, mira, nos dicen que están de privados allí también. Gimnasio Nuestra Señora de Lourdes. Bien, súper, bienvenidos. Coldini. ¿Coldini? Eso debe ser como un acrónimo, tal vez. Seguro. Ajá. Y también nos preguntan, si no tengo libro, ¿puedo participar de la clase? Claro que sí, bienvenidos y bienvenidas todos y todas para esta clasecita, su clase de competencias ciudadanas acá en el canal de Tu Profe TV y con Educación Google. Juan Pablo Ferrucho nos dice que él es de Suezca. Que él es de Suezca, ok, listo. ¿Y quién más? ¿Todos ustedes son de Suezca? Jamie dice que es de Tunja. Jimena dice que es de Chía, tenemos una... Esteban también es de Chía, tenemos... ¡Súper! Andreita dice que es de Suezca. Ok, bueno, acá tenemos, entonces fíjense, tenemos personas de diferentes lugares. Entonces, cuando pensamos en esa población, bueno, primero, nacimos todos allí, bueno, ya tenemos un rasgo diferente.
y es que no todos nacimos en el mismo lugar. Y puede ser que, digamos, personas hace poco llegaron a Suezca, entonces se empiezan a encontrar con nuevas formas de vida, nuevas formas de relacionarse con los demás, de nuevas tradiciones. Entonces, cuando uno se va a otro país, entonces un nuevo lenguaje. Ese es, por ejemplo, otro tipo de rasgo. O, por ejemplo, ¿cómo se llama la vereda donde ustedes viven? En la vereda allá en Suezca. ¿Cómo se llama? Bueno, acá la gente nos sigue diciendo de dónde es. Ah, bueno, sigan. Brandon Nieto nos dice que, Nerio, nos dice que es de Bogotá. Dianita dice que es de Suezca. Juliet dice que es de Santander. Uy, tenemos... Juliana Calderón también es de Santander. UAT, Chocontá, Andreita Riaño. John Romero dice que es de Santander. Hay otro colegio, IR Cacicazgo, es otro colegio. Cacicazgo, uy, otro. Ve, qué interesante ese nombre. Es el IRD Cacicazgo. IRD Cacicazgo, listo. ¿Y qué veredas entonces? ¿Cómo se llaman sus veredas? Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, en ese lugar donde ustedes viven, en esa ciudad. Bueno, ya sabemos que no todos somos de Suezca. Segunda pregunta, todos vivimos bueno, acá ya encontramos que hay gente que es de otros lugares. Siguiente pregunta, ¿qué lugares, por ejemplo, nosotros reconocemos como población que nos permite participar? ¿Sí? Que nos permite, o por ejemplo, expresar quiénes somos nosotros, o nuestra cultura, o esos rasgos que caracteriza esa comunidad o esa población que está allí presente. Entonces, ahí vamos a ir combinando con el siguiente elemento del Estado, que es territorio, pero continuamos en población. Entonces, bueno, acá tenemos diferentes personas de departamentos, municipios, ciudades, ¿cierto? Entonces, pero acá empezamos a identificar, bueno, somos distintas comunidades. Entonces, como les decía, bueno, tenemos como rasgos diferentes. Pero todos somos parte de una población colombiana, que está aquí presente. Entonces, si ustedes ya están viviendo acá, bueno, ya somos parte de esa población, que está ligada al siguiente elemento, que es el territorio. Pero entonces, fíjense que desde la Constitución del 91, o más bien hasta las constituciones, o a través del proceso de las constituciones para el siglo XX, no sabíamos qué población, cómo nos llamábamos o cómo catalogar esa población. Pues, que habitaba en este país. Entonces decían, bueno, somos españoles, o de dónde salimos, o somos indígenas, o somos población negra, de dónde somos, o qué somos, cómo le ponemos a eso, ¿eso qué es? Entonces, fíjense que cuando uno niega que existe una población, entonces en un momento fue como, somos algunos españoles y los otros somos, pongámosle mestizo a esa vaina, así, y metieron como en una misma bolsa. Eso es que se llama mestizo, pero entonces se excluyeron otros grupos que, por ejemplo, son los indígenas. Entonces, desde la Constitución del 91 tenemos 4 tipos de población en nuestro país. Se los voy a anotar acá. Tenemos una población indígena. Entonces vayan diciéndome si ustedes pertenecen a alguna de estas poblaciones. Tenemos una población indígena. Tenemos una población afrodescendiente. Tenemos una población raizal o del archipiélago de San Andrés. Y díganme si ustedes saben esto, si ustedes ya lo tenían como claro. De San Andrés. Y tenemos una última población. ¿Quién me dice qué otra población tenemos en nuestro país? Y si nosotros nos clasificamos ahí, bueno, digamos, cuando uno a veces lo identifica, bueno, en general sí somos mestizos, pero tenemos sobre todo esta categoría de población, digamos, para una forma de reconocer los derechos de estas minorías, ¿cierto? Entonces tenemos indígena, afrodescendiente, raizal, del archipiélago de San Andrés, y tenemos otra. ¿Quién me dice cuál es la otra? Un punto súper positivo, estrella y todo, el que me dice cuál es la última población que tenemos como categoría en nuestro país. A ver, ¿cómo están allí? Si están participativos. Está súper chévere, y esta además llegó al país, no teníamos, digamos que nuestros orígenes
este tipo de población, pero sobre todo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar a Colombia y se fueron estableciendo por diferentes territorios. A ver si allí hay uno que me adivinó. ¿Nadie me adivina? Bueno, esta población en principio son nómadas, ¿sí? Digamos, o bueno, más que, no, sí, ellos digamos se establecen en diferentes lugares, pero por las situaciones y por el contexto de las mismas sociedades se han tenido que ir estableciendo. Esta comunidad se llama Rom o gitanos. Comunidad Rom. Juan David Rodríguez había dicho, gitanos. Juan David, listo, sí. Uy, qué piloso, sí, súper. Entonces, ellos están distribuidos, por ejemplo, en Santander, están también en el Cauca, bueno, hay digamos que en diferentes lugares y tienen como ciertas formas de denominar sus comunidades. Y pues, digamos, están ubicados como en diferentes barrios, pero ellos, es chévere porque ellos mantienen como todas estas tradiciones, entonces imagínense como sus vestidos, sus fiestas, sus formas también de expresión, entonces es bien bonito como saber sobre esta población. Entonces tenemos la población, el siguiente territorio, el siguiente elemento se llama territorio. Y es lo que les digo que está vinculado. Entonces todo eso está vinculado, pero entonces esa población está ubicada en un territorio. Entonces voy a pasar mi computador para allí. Entonces el territorio se entiende como el espacio físico, ¿sí? Como el espacio físico, y que acá les quiero mostrar un poquito. Les quiero mostrar una caricatura por acá. Bueno, fíjense esta pregunta. Resolvamos esta pregunta. A ver, a propósito, acá que estábamos conversando de la población, ¿allí lo puedes ver bien, Paulo? Sí, acá se ve súper. Listo, súper. Entonces, fíjense esta pregunta, a ver cómo están de pilosos. Dice: al reconocer en la Constitución política la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano, el Estado se compromete a... ¿A qué se compromete entonces el Estado colombiano? Si ya dijimos que tenemos esas poblaciones, y qué podemos, pues, qué significa eso, pues en parte, ¿no? Como acá resumidito. Entonces, de estas preguntas, de estas respuestas que tenemos allí, ¿ustedes cuál creen que es la correcta? La primera, respetar a todos los pueblos de otros países que vivan en el territorio, dignificar las condiciones de vida de las personas más pobres en Colombia, reconocer en igualdad a todas las diferentes razas que viven en el territorio colombiano, brindar la asistencia social que necesiten los pueblos indígenas en el territorio colombiano. Entonces, fíjense que dice la pregunta: al reconocer la Constitución política, la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano. Acá empezamos a identificar claves de las preguntas. ¿Dicen por allí algo? Ya nos empezaron a responder. Jessica Morales, Roberto Sánchez, Sebastián Hernández, Laura Quimbay, Guillermo Fresneda, John Romero, Daniel Gustavo Bayona, Juan Daniel David Rodríguez, todos, Ángela González, dicen que la C. ¿Qué es la C? Edna Castro también, la C. Súper, bueno, sí estamos pilosos. ¿Y por qué? Porque entonces, bueno, uno dice como, recuerden, en la prueba saber empiezan a identificar claves en las oraciones que nos presentan, ¿no? Como en las premisas. Entonces acá, bueno, digamos, ya sabemos que como no somos una sola, digamos, en la comunidad, la población indígena, o cuando hablamos de poblaciones, no solamente es la indígena, sabemos que hay otras etnias o la comunidad rom. Entonces, identificamos que hablamos de esa diversidad étnica y cultural en general. Entonces, ya de una vez nosotros sabemos, bueno, ¿qué es? Reconocer la igualdad de todas las diferentes razas que podemos encontrar en nuestro territorio. Entonces, bueno, digamos que, fíjense, están ahí pelosos, súper bien, súper bien. Acá les quería presentar una caricatura de Mafalda. Bueno, espero que conozcan a Mafalda, ustedes están muy jóvenes, pero Mafalda representa como una forma irónica de mostrar la vida, ¿sí? Quino murió la semana pasada, pero ustedes ven todas las caricaturas de ellos, de todas estas imágenes que él tenía y todos estos personajes que él tenía de hace 50, 40 años, y se puede aplicar a la vida actual perfectamente. Entonces fíjense cómo es la caricatura. Ella se llama Susanita y Mafalda.
Entonces Susanita, vean, está leyendo el periódico, ¿cierto? ¿Y qué ve en el periódico? ¿Qué se encuentra Susanita ya en ese periódico? ¿Qué ve allá? ¿Ustedes qué encuentran? Entonces ella ve todas esas situaciones conflictivas que ocurren en el mundo, ¿no? Y vienen esa cara así de preocupación. Pero entonces Susanita tiene una forma de ser bien particular. Y acá dice como, ay, por suerte el mundo queda tan lejos. O sea, eso no es conmigo, eso acá no tengo nada que ver. Eso es por allá en otro lado, en el otro lado del mundo, no tiene nada que ver conmigo. Y es que precisamente, fíjense que por eso les digo que las competencias ciudadanas, que alguno por allí participó, dijo algo, opinó sobre Mafalda. No. Bueno, no la conocen. No, mentiras, no. Bueno, les recomiendo así, bueno, ahorita les vamos a dar otras, pero súper recomendado ver a Mafalda. Y entonces, fíjense, cuando hablamos, entonces ella es como, no, eso por allá queda lejos, no, acuérdense, competencias ciudadanas, todo lo que vivimos todo el tiempo. Y lo que se busca también es que empecemos a desarrollar ese pensamiento crítico frente a lo que nos rodea. Entonces, territorio. Ese mundo no queda tan lejos, eso es lo que vivimos. El territorio es el espacio físico, el espacio geográfico físico en donde habita esa población, ¿cierto? Entonces, eso es como característico. El segundo elemento. Y el tercer elemento es el poder. El poder soberano. Porque, bueno, acá uno lo puede entender de dos maneras. Nosotros, por una parte, bueno, digamos, cuando nosotros pensamos en poder, bueno, es una autoridad que organiza, que puede organizar. Nuestra Constitución dice que el pueblo es el poder soberano, y pues digamos así lo menciona, y digamos en las democracias se espera que sean las personas quienes decidan por sí mismas. Eso es lo que nos dice, eso quiere decir el poder soberano. En nuestro caso, nosotros elegimos unos representantes a quienes consideramos que tienen la capacidad para dar organización a esa sociedad en la que nosotros nos encontramos. Entonces, eso, digamos que en primer lugar, ese poder soberano de nosotros para elegir, lo trasladamos a nuestros representantes y eso se convierte en instituciones, ¿cierto? Eso es en autoridad, que precisamente le dé organización a esa sociedad, en instituciones, etc. Entonces, fíjense, acá les voy a mostrar otra caricatura de Mafalda. Entonces, fíjense, nosotros los elegimos porque los consideramos capaces de decidir sobre lo que pasa con nosotros. Entonces, ¿qué dice allí? Fíjense en esta caricatura. Entonces, Mafalda está allí, bueno, está en Naciones Unidas, ¿no? Está soñando, ella siempre soñaba con hacer parte, ellos jugaban al tema de Naciones Unidas. Entonces dice que levanten la mano los que estén hartos de ver el mundo manejado con los pies. Y fíjense lo que encuentran acá, ¿qué significa? O sea, ¿qué creen que significa? Y ella es como, primero es como, bueno, sí, ese seré yo, así, voy a estar ayer. Y después es como, ay, no, terrible. Es como plop, algo pasó ahí. Levanten la mano los que estén hartos de ver el mundo manejado con los pies. Entonces aparecen todos los que aprueban que el mundo se maneje con los pies. Entonces encontramos eso, que a veces, y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Ese poder que nosotros transferimos a los representantes, que pues, digamos que ya lo vamos a ver en esa organización del Estado, en ese organigrama del Estado. Pero me van contando si les gusta Mafalda, ¿vale? Y qué van pensando. Acuérdense que ahí estamos también pendientes del chat. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque consideramos que transferimos esa capacidad de decisión a quienes comprenden o pueden administrar esta sociedad colombiana, etc. Entonces, a eso se refiere el poder por una parte. Digamos, es la transferencia del poder soberano del pueblo hacia los representantes para conformar entonces toda una organización. Y es la segunda manera frente a los otros estados, ¿cierto? Frente a los otros estados. En el ámbito internacional. En el ámbito internacional. Y eso quiere decir que nosotros, bueno, pues tenemos, o se ha determinado que los estados se pueden bueno, más bien, se ha establecido que los estados pueden autodeterminarse, ¿cierto?
y poder decidir sobre sí mismo. Entonces cada país se encarga de su problema, lo soluciona, sus cosas, su organización, etc. ¿Cierto? Sin intervenir en otros países. ¿Por qué? Porque se evitan conflictos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces esos son tres elementos fundamentales del Estado. Ahora, este concepto se complementa. A ver, miremos acá. Entonces, bueno, mientras que voy acá borrando y pasando, quiero mostrarles esta caricatura, otra caricatura. Pablo, si me ayudas. ¿Qué dicen? ¿Alguien está participando por ahí? Sí, Lilia Janet Vega nos dice que esto es pensamiento crítico. Pensamiento crítico, exactamente, esa es la idea. Cuando nosotros tenemos esas competencias ciudadanas que, como les decía, son cognitivos, conocimiento, lo que vamos aprendiendo como cosas exactas, emociones, cómo manejar nuestras emociones y poder tramitar conflictos, y comunicativas, cómo poder comunicarnos con el otro, cómo poder relacionarnos con el otro para poder vivir en una sociedad pacífica. Bueno, pues digamos, eso se busca. Entonces, fíjense lo que dice Mafalda acá, y es lo que tú dices, pensamiento crítico. Entonces es como si el como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra se acaba la diversión. Es como que, cuando te das cuenta que hay cosas que funcionan y otras no tanto, porque tienes ese pensamiento crítico, entonces, pues, digamos que ya nos ponemos serios y toca darle como buscar, sobre todo, darle solución. Entonces, fíjense que este concepto está asociado, el de Estado, digamos, ha venido modificándose en el tiempo y ha cambiado su perspectiva de acuerdo a la situación. Entonces, antes, durante la Revolución Francesa, ¿qué cambió? Se pensaba que el Estado, bueno, más bien la autoridad recae en el poder que lo tenía el rey, ¿sí? Entonces estaba concentrado, había concentración del poder. Entonces dijeron, no, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo así? Y además pagan tributos y todo eso, entonces, literal, no, vamos a cambiar esa situación y vamos a crear un Estado de Derecho. En principio crearon un Estado de Derecho. Entonces acá voy a anotar como ese concepto asociado al Estado principal, que es Estado Social de Derecho, y esto les va a aparecer en muchos lugares. De derecho. Estado Social de Derecho. En principio, digamos que durante la Revolución Francesa, el Estado de Derecho decía, no, acá es importante limitar el poder y además dotar a la ciudadanía de derechos civiles y políticos. Entonces, el Estado, cuando pensamos en el Estado de Derecho solito, es que tenemos derecho, bueno, algunos ciudadanos, porque todavía está de todas formas como limitada en la sociedad, derechos civiles y políticos. Entonces puede, por ejemplo, votar, ¿sí? Pero después, sobre todo después de, digamos, ya en el siglo XX, eso fue cambiando, fue modificándose y se convirtió en un Estado social de derecho. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado social de derecho dice que necesitamos tener derechos civiles y políticos, pero además esos lugares donde nosotros estamos, esa autoridad tiene que garantizar que las personas puedan vivir una vida en desarrollo, o sea, que puedan desarrollar todos sus ámbitos. Entonces puedan tener salud, puedan tener educación, puedan tener posibilidades de trabajar. Entonces el Estado Social de Derecho agrupa no solamente el hecho de poder votar, sino que me agrega otros derechos para que mi vida sea plena. ¿Listo? Eso significa Estado Social de Derecho. Entonces acá, bueno, acá les voy a poner como un ejemplo de nuestra Constitución, para que lo tengan en cuenta cuando les digan, ay, ¿qué dice el preámbulo de la Constitución por allá? Dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en república unitaria. Nosotros tenemos un centro de poder, solo un centro de poder, una Constitución, que es descentralizado, es decir, que acá nosotros, bueno, tenemos un centro de poder que recae, pues digamos, acá tenemos, ahorita lo vamos a ver como en el organigrama, que toma las decisiones sobre lo nacional, pero para que eso funcione toca darle cierto poder a las alcaldías, en lo regional, alcaldías y gobernaciones, para que ejecuten la ley, para que ejecuten políticas de acuerdo a los contextos. Entonces,
Fíjense que cuando ustedes me dicen que no todos son de Suezca, que no todos viven en Suezca, pues es que nos damos cuenta que vivimos en contextos diferentes. Todos vivimos, nuestro territorio, nuestra población es diferente. Entonces, la descentralización ayuda a que se aplique al contexto ciertas políticas. Por allí alguno ha participado para que también me vayan comentando qué van pensando, si tienen preguntas, si quieren decir algo. Bueno, entonces aquí pilosos. Ahorita empezamos a ver cómo las preguntas para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué más dice nuestra Constitución? Descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, o sea, lo que son gobernaciones y alcaldías, democrática, participativa y pluralista. Bueno, eso, el pensamiento crítico nos dice si eso sí es cierto o no. Ya ahorita vamos a ver como conceptos relacionados. Pero bueno, el Estado Social de Derecho está relacionado con algo que se llama democracia. Democracia. Acá les voy a poner otra caricatura de Mafalda. Con la democracia. ¿Qué es para ustedes la democracia? Mientras que vemos esta caricatura. ¿Qué opinan de la democracia? ¿Ustedes cómo la definen? ¿Cómo la definen? Bueno, acá Mafalda nos presenta en ironía la definición y una conclusión sobre eso que se considera como democracia. ¿Ustedes cómo la definirían? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué diríamos que es la democracia? ¿Tú qué crees, Paulo? ¿Tú qué crees? Yo creo que la democracia es como el poder que tiene el pueblo como para elegir sus mandatarios y su sí, como para elegir sus mandatarios y para llegar como a acuerdos, ¿sí me entiendes? Como a sus autoridades. Exacto. Ok, bueno, eso es uno de los rasgos de la democracia que podemos entonces votar. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué dicen por allí? ¿Qué opinan de Mafalda? Dígame algo de Mafalda. si les gustan las caricaturas. En la prueba a ver se van a encontrar con diferentes caricaturas, se van a encontrar con textos de párrafos y otros con imágenes, otros para interpretar, por ejemplo, estadísticas. Entonces, ¿por qué? Porque la imagen nos da mucha información. Por ejemplo, cuando tomamos una fotografía queremos dar un mensaje. Esas imágenes nos dan un mensaje súper claro y lo entendemos cuando tenemos esas competencias ciudadanas, por ejemplo. Entonces, allí cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de eso de la democracia? ¿Eso qué es? ¿Cómo funciona? Dicen que es un organismo de participación ciudadana. Lilia nos dice que es una organización según el poder. Entonces, una organización según el poder. Lo voy a poner así, según el poder. Paulo había dicho que era para elegir. Elegir. La siguiente. Organismo de participación ciudadana. Organismo de participación. Sí. Pues efectivamente, acá vamos a encontrar unos rasgos bien característicos de la democracia que solamente en un Estado de Derecho lo podemos identificar. O sea, por eso estoy acá uniendo conceptos en una democracia. Nana Calle dice que es el poder que ejerce el gobierno ante la sociedad. El poder del gobierno. ¡Ay! Sí, acá tenemos dos alumnos. Paola Montero nos dice que la democracia es un derecho que todos los ciudadanos poseemos. Es un derecho, tú lo entiendes como un derecho. Sofía Valencia nos dice que es una organización que defiende el pueblo. Una organización que defiende el pueblo. Uy, tenemos aquí como varias concepciones sobre esa idea de democracia. Y Mafalda ya riéndose acá atrás. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces va ligado lo que les digo al Estado Social de Derecho. Si dicen algo por allí, me van. Organización según el derecho del pueblo que ejerce. Según el derecho del pueblo que ejerce, así lo puso. Es un sistema que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de elegir a sus gobernantes. Esa es la otra definición. Ok, y para elegir también está de acuerdo contigo. Listo, eso nos dice lo que es la democracia. Y tienen razón, tienen como muchas... tienen muchas cuestiones allí de acuerdo. Entonces, primero, no es una organización, es un sistema político. Se llama sistema político. Sistema político. Nuestro preámbulo dice que somos una democracia, ¿sí?
Pero vamos a encontrar sociedades que no son democracias, y digamos que, pero funcionan con ciertas características similares. Por eso es importante analizar que así un documento no diga que es democrático, o que un Estado sea democrático, puede tener como ciertos rasgos que le permiten la inclusión de toda su población. Entonces, acá primero es un sistema político, ¿sí? Entonces acá voy a poner como algunas características. Andreita Camelo nos dice que algo importante, y es como la democracia es donde se tiene una voz y un voto. Voz y voto. Voz y voto. John Romero nos dice que es un régimen que está basado en la doctrina. Ok, bueno, digamos que puede ser como una... ¿Qué pasó, Pablo? No, que me da risa el perrito. No, el perrito que... No, el perrito. Ah, es que tenemos aquí a sí. unos acompañantes a veces que vienen porque inglés. Listo. Entonces, bueno, entonces fíjense, sí, acá tienen como muy presente. Sí, digamos que acá lo que hace, a través de una doctrina se establecen como unos lineamientos de organización, entonces digamos que uno podría decir que está bien. Pero pensado como desde cuáles son los principios reales de lo que se dice en teoría de democracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar si eso efectivamente es así en el lugar donde nosotros habitamos. Entonces, de estas características, entonces primero, sistema de gobierno, efectivamente nos dice que se caracteriza por tener un proceso electoral periódico. Entonces, cada cierto tiempo podemos votar para elegir un mandatario, pero también ese proceso electoral se puede dar para hacer uso de mecanismos de participación. Por acá mencionaron el tema de la participación. Es decir, no solamente utilizamos el voto, tenemos otros mecanismos como plebiscito, el referendo, tenemos como otros mecanismos que nos da la Constitución, y solo desde la Constitución los tenemos. Eso es algo clarísimo que lo tienen que tener ahí en cuenta. Desde el 91, o sea, apenas desde el 91 tenemos mecanismos de participación ciudadana como esos, ¿sí? Antes no, antes digamos estaba muy limitado, antes ni siquiera teníamos esto de descentralización. Antes se elegían los gobernadores y alcaldes, lo elegía el presidente. Ya como en el 86 fue cambiando eso. Entonces, eso es algo característico. Primero, entonces, proceso electoral. Podemos votar, muy bien. El poder del gobierno de la sociedad, bueno, porque nosotros transferimos, la democracia dice que a través de nuestro voto le transferimos ese poder para que a esas personas que trabajan con los pies, entonces decidan sobre lo que pasa en nuestra sociedad. Pero bueno, no todos son así, ¿no? Hay unos que, digamos, por eso está el pensamiento crítico y cada uno tiene que llegar como a esas conclusiones. Organización que defiende al pueblo. Bueno, la democracia efectivamente, bueno, acá nos dice, bueno, acá la otra participación ciudadana y política, libertades y derechos. Efectivamente, en una democracia se tienen que respetar esos derechos humanos que resultaron por allá después de la Segunda Guerra Mundial y que nosotros adoptamos en nuestra Constitución. Libertades y derechos, efectivamente, porque y nosotros podemos tener unos mecanismos para defender precisamente esos derechos. Pues acá derecho, soberanía, bueno, acá lo que decíamos de transferencia del poder, y tenemos voz y voto a través de los mecanismos de participación. Entonces, fíjense, proceso electoral, pluralismo. El pluralismo es un concepto que tenemos que tener muy presente porque se refiere a que diferentes personas con diferentes perspectivas que vienen en distintos contextos pueden expresar y opinar y tomar decisiones sobre aquello que tiene impacto en lo público, en lo de todos. Entonces, eso quiere decir que toda esa diversidad puede venir y sentarse en un espacio y decidir sobre lo público. La pluralidad dice que entonces somos todos distintos y que esas perspectivas se pueden tener en cuenta para decidir. Pluralismo, participación, cultura política, conocer nuestros derechos, nuestros deberes, conocerlos, saber que podemos exigirlos, cómo exigirlos, pero también tenemos unos deberes y una responsabilidad. Por ejemplo, con el tema del coronavirus. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad para los demás en cuanto al contagio? ¿Sí? Eso es un deber que nosotros tenemos que conocer. Entonces, allí me van diciendo si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Y la calidad de funcionamiento del gobierno. Pues una democracia dice, bueno, ya tenemos como todos estos mecanismos, señor gobierno, funcione bien, ¿sí? Ustedes, vamos a organizar esto, pongámosle a unas ramas, pongámosle unos órganos, unos organismos y unos órganos
para ciertas cosas específicas que logren que haya un equilibrio de poderes, es decir, que no haya que no un solo poder pueda decidir más sobre los otros, sino que entre todos organicemos esto. Entonces, a eso se refiere el tema de la democracia. Entonces, acá les voy a presentar. Bueno, entonces fíjense que participación. ¿Ustedes dónde pueden participar? ¿Qué rangos de edades tengo allí presentes en nuestros estudiantes? ¿Qué rangos hay? ¿Entre los cuántos años están ustedes? Cuéntenme. Mientras que voy acá organizando acá el espacio. ¿Qué rangos de edades tienen allí ustedes? Para poder ver qué y nos ir uniendo entonces los conceptos, el siguiente concepto. ¿Qué rangos hay allí? Bueno, acá en este salón hay un rango de entre los 25 y los 35. Acá en el salón, bueno, allá seguramente como ustedes están en 11, deben estar entre los 16 y los 18, tal vez. Pero como tenemos otros estudiantes, ¿qué edades encuentro allí en nuestra clasecita? 17, 17, 16. 16, eso. 17, 16. Bueno. 16. 16, bueno, sí, todavía es como entre 16 y 19. Ok, bueno, ya vamos a ver el siguiente concepto, pero antes de pasar a ese concepto, quería decirles que el siguiente, bueno, es de ciudadanía, pero nosotros sí podemos participar. Cuando tenemos como, ya cumplimos 16 años, tenemos unos espacios de participación. Uno de ellos, por ejemplo, es en el colegio, es el gobierno escolar. Entonces vamos a ver esta pregunta, a ver qué tan pilosos estamos en esta pregunta. Esta pregunta es tipo ICFES. Vamos a ver. Paulo, ¿me ayudas a leerla, please? El consejo académico de un colegio decidió nombrar como representantes al consejo a los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia. En lugar de realizar las elecciones ordinarias, de esta decisión se puede afirmar que A. Es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros. B. Dificulta la disponibilidad del tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas. C. Vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. Y D. Promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del consejo estudiantil. Uy, ya están ahí participando, ya nos dieron algunas respuestas. Súper. Luis Fernando Basante Rosero nos dice que es la C. Y Roberto Sánchez también. Bueno, están de acuerdo. Guillermo Fresneda también. Jessica Morales también. Vulnera el derecho de los estudiantes a utilizar mecanismos de participación. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Que no solamente nos vamos a participar y nos vamos a esperar por allá hasta poder votar por el presidente, sino que en nuestro espacio chiquito del colegio, en lo local, podemos ejercer participación ciudadana. Eso tal se los voy a mencionar. Más adelantico se los voy a mencionar nuevamente, pero para que lo tengamos presente. Y esto pasa allí, un consejo académico, eso cómo funciona allí. Algunos de ustedes ¿cuál es el personero del colegio? ¿Cuál es el personero? ¿Quiénes son los que más participan? No, y además que casi no se ven ustedes ahorita. Qué pesar. Todos los que han respondido están de acuerdo con que es la C. Que es la C. Sí. Bueno, súper. Perfecto, entonces yo acerco esto porque quiero hacerles unas preguntas. Bueno, entonces fíjense que y que me vayan diciendo quiénes son bien activos en el tema de consejo escolar, ¿no? Con el tema de participación y en el colegio, ¿no? En el gobierno escolar, el gobierno escolar. Bueno, mientras tanto les voy diciendo que en las herramientas de competencias ciudadanas, aquí vamos encontrando toda esta información. Acá los elementos del Estado, ¿cierto? Acá entonces también como estos rasgos de democracia, sí, como que todos estos conceptos para que los vayan teniendo en cuenta, el tema de poder, gobierno. Miren, acá les pongo como el artículo 1 de la Constitución Política, ese que decía que vivimos en un Estado social de derecho, dice la Constitución, y entonces nosotros vamos a identificar si efectivamente eso es cierto. Entonces fíjense que el tema de la participación, allí, bueno, pues váyanme contando, entonces si ustedes
Identificar los deberes ciudadanos en el listado. Bueno, ya se lo digo. Si ustedes participan harto como en su gobierno escolar y eso cómo se mueve allá en el colegio, qué tal son las elecciones, les gusta presentarse, eso es súper emocionante porque incluso ahí en el salón uno hace campaña. ¿Tú alguna vez participaste, Pablo? Sí, prometí piscina. Ay. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Yo creo que en todos los colegios de este país hemos escuchado lo de la piscina. ¿Qué más? ¿Qué cosas les han prometido? Y ahí es cuando encontramos al estadio Mafalda diciendo que gobierna con ustedes porque nunca cumplen lo que prometen. Nunca tuvimos piscina. Además como en Chía, que con ese frío. Y nosotros sí, piscina. ¿Qué les prometieron? Vayan diciéndome allí qué les prometieron y nunca cumplieron, por ejemplo. O ustedes qué prometieron y nunca le cumplieron. A los chicos que votaron por ustedes. Confiésenlo. Entonces, eso por ese lado. Mientras que me van ahí contando, esta idea de la participación ciudadana está ligada a otro concepto muy importante, que se llama ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía, ese es un concepto importante. De ahí uno puede desplegar como otros que ya vamos a desarrollar. A ver, ¿qué nos dicen por allí en el chat? ¿Están participativos o están silenciosos? Están silenciosos. Están silenciosos, ninguno participó en el gobierno escolar. ¿Cómo es eso posible? Es importante participar en los gobiernos. Y ya que acá tenemos colegios privados y colegios públicos, también fíjense que eso, cómo es la dinámica en cada uno. Sería como interesante saber cuáles son esas promesas. Dicen que no pueden cumplir porque por la cuarentena no pudieron cumplir las promesas. Ah, ¿sí? Bueno, sí, está bien. Acá mucha gente no cumplió nada por la cuarentena. Ellen dice que ella sigue esperando el supercolegio que prometieron. Bueno, que es un supercolegio. También habría que ver cuál es la concepción de supercolegio. Bueno, eso, que tenga piscina y que tenga Coliseo. un corral allá en la mitad. Coliseo. Sí, que tenga... Discoteca. No. Sí, bueno. ¿Qué más? ¿A ti qué te gustaría que tuvieran? Una super biblioteca, eso sí. Eso sí. Con computadores que uno puede decir, uy, no, esta vaina uno lo abre y se prendió. Y súper rápido, no que toca esperar 2 horas ahí todo el descanso para que prenda. Prometieron emisora en el colegio también. Emisora. Bueno, si tuvieran ustedes emisora, ¿cómo la usarían? Porque a veces uno consigue las cosas y no tiene ni idea qué hacer con eso. Por ejemplo, una emisora, eso quiere decir que todos tienen que participar, o sea, por lo menos media hora hacer cada uno un programa, ¿cierto? Porque la emisora toca mantenerla activa, ¿no? Yo no sé qué se imagina cuando uno dice que una emisora, claro, tienen que hacer programas que le informen a todos los chicos qué están haciendo, qué actividades se pueden hacer, en qué se pueden inscribir, y que sea como divertido, que pongan música, que hablen de cine, que hablen de muchas cosas que a los chicos les interese. Eso puede ser con el tema de la emisora. Me gustan las promesas porque son chéveres. Bueno, entonces, fíjense que ese concepto está ligado al de la ciudadanía. Entonces, antes de decir el concepto de ciudadanía en nuestro país, para que lo vayan ahí pensando y buscando, yo les voy a decir como unos criterios y ustedes me dicen si aplican o no. Y cómo esto empezó, porque en la vida real, a lo largo de la historia, empezó a pensarse de esta manera. Entonces, en el primer caso, acá, digamos que hipotéticamente vamos a hacer una elección. En una elección acá con estas personas que estamos presentes en esta clase. Entonces, digamos que el primer criterio, lo primero que yo me imagino es que solamente pueden votar los hombres que tengan un computador. ¿Cuántos de ustedes son hombres que tienen un computador? Bueno, acá algunos lo estarán viendo por el celular. Puede que no tengan todos su computador. Entonces, quiero ver como esos criterios. ¿Cuántos de ustedes, o bueno, si yo digo la votación, vamos a elegir al presidente del colegio? Bueno, pongámosle ese nombre, presidente del colegio. Y solamente pueden votar hombres que tengan un computador. Eso empieza a limitar, ¿cierto? Eso es un límite. ¿Qué dicen los chicos por allí? No, nada. ¿Todavía no? Bueno, no. ¿Cuántos hombres con un computador? Bueno, o si no, entonces en la vida real empezaron a pensar como en esos criterios. Otro criterio puede ser, digamos que ampliémoslo, no mentiras, cerrémoslo un poquito. Un hombre que tenga un computador y que sea de la religión católica.
Entonces ese criterio no es como así, o sea, y entonces es todos los que están, de todos los hombres que tienen computadores, ¡pum!, lo limitamos, porque no todos son de la religión católica. Entonces claro. Ahí va otro criterio. ¿Alguien ha hecho algo? Roberto Sánchez y Sebastián Hernández dicen yo creo que dicen que ellos tienen, y que ellos son hombres y que tienen un computador, y ajá. Bien, ahí vamos a ir como identificando. Entonces en el primer criterio, bueno, está un poquitico amplio. En el segundo, se nos va reduciendo. En el tercero, solamente pueden participar las personas que viven en su escala. Digamos que yo me imagino me lo imaginé. Entonces solamente para elegir el presidente de este colegio, solamente pueden votar los que viven en Suezca. Entonces, los que habíamos escrito por acá, que venían de Santander, que venían de Tunja, bueno, que ahorita están en Chía, que están en Bogotá. Entonces son como, bueno, y me excluyeron. Me sacaron ahí del parche, pero yo estoy acá presente y que yo también tengo cosas que decir, ¿sí? Y el tercero, el cuarto que diga, solamente pueden votar mujeres y hombres que tengan 16 años. Ese también es un limitante, ¿cierto? Entonces, ese último, que se refiere a la edad, es muy, digamos, acá podemos ver como esos criterios de ciudadanía en nuestras actuales constituciones o en las nuevas formas de participación. Entonces, según nuestra legislación, el ciudadano o la ciudadanía se refiere a una condición de una persona para poder ejercer. Es una condición, eso es una condición. Para poder ejercer derechos políticos sobre un territorio, en un territorio porque, pues, digamos, se cumple con ciertas condiciones, como es que habita allí, o es nacional, ¿sí? Es diferente a la nacionalidad. La nacionalidad es otro concepto que está ligado, bueno, que se da por nacimiento o por adopción. Pero sobre todo, la nacionalidad es porque los papás estaban habitando el territorio. Entonces, digamos, es diferente la nacionalidad de la ciudadanía. La nacionalidad surge porque, digamos, si mis papás son extranjeros, pero en ese momento, cuando nací, estaban viviendo en Colombia, estaban habitando, o sea, cumplían como ciertas condiciones, habitando y con la intención de vivir en Colombia, es un nacional. O por adopción, lo trajeron, ¿sí? Eso, digamos que son las condiciones de nacionalidad. Y esto es completamente ligado, bueno, en cuanto a habitar en el territorio. La ciudadanía es una condición para ejercer derechos políticos, para votar. Y pues los demás derechos políticos para presentarse, para ser elegido, para elegir y ser elegido. Y pues algunos derechos civiles también. Bueno, los derechos civiles y políticos. Pero entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía? Es decir, y esto solamente en Colombia ocurre cuando cumplimos 18 años. Y le pusieron esa edad porque uno considera que uno a los 18 años ya tiene la capacidad para participar, para opinar y tomar decisiones de carácter público, para estar en esos espacios de carácter público. Entonces yo voy y saco mi cédula de ciudadanía. Por ejemplo, la ciudadanía se puede representar por la cédula, ¿sí? Entonces yo presento la cédula, voy y voto. Eso está también ligado como a ese documento. Entonces, pero eso no quiere decir que entonces como no tengo 18 años, entonces no puedo decir nada. O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno a los 16 años también tiene algo que decir sobre lo que pasa alrededor de uno o no? ¿O me espero hasta los 18 años para poder expresarme? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan como de esa controversia? Y ya les digo cómo se solucionó. ¿Ustedes creen que solamente hasta los 18 años uno puede decir y uno puede opinar algo que no le gusta, algo que no está de acuerdo, algo que uno identifica que no está bien, que no es justo, por ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Tú qué opinas, Pablo? No, yo creo que no, o sea, que uno antes de los 18 puede identificar cosas y tener como opinión, ¿sí me entiendes? Sin embargo, me imagino que existen un par de
de excepciones o de acuerdos para que menores de edad puedan participar. Ok, sí, para poder tener también sus propios espacios de participación. O sea, si a uno le gusta una música, ¿cierto? Un tipo de música, si a uno le gusta algún tipo de arte, ¿por qué no expresarlo, cierto? Roberto Sánchez dice, sí podemos expresarnos. ¿Cómo nos podemos expresar? Además de nuestro ejemplito del gobierno escolar. ¿Cómo más creen ustedes que un joven de 16 años puede expresarse? Laura Kimbay dice que uno se puede expresar a cualquier edad. Nos dice Fernanda, no, uno siempre tiene o va a tener el derecho a opinar. Okay. Yo creo que sí podemos tener opinión, no importa la edad que tengamos, dice Paola. Nuestra opinión por siempre puede valer mucho. La política... A ver, se me perdió. ¿Qué dice por allí? ¿Qué dice por allí? Mientras van diciéndome mientras que vamos acarnando otra cosita que tengo preparada. La política se ejerce desde pequeños a través de las responsabilidades y deberes, dice Andrés Cruz. Bueno, sí. No importa la edad para expresarnos, tenemos derecho a la libre expresión. Creo que eso va ligado a la libre expresión. Bueno, va ligado a la libre expresión. Entonces no hay edad para participar. Tenemos derecho a expresar y opinar sin tener en cuenta la edad. Marlon Delgado dice que con la anarquía. ¿Con la anarquía? Sí, ¿listo? Siempre podemos expresarnos a cualquier edad. Listo, claro. Entonces fíjense que dijeron, oigan, sí, si los jóvenes también, o sea, primero hay plata para ejecutar programas para jóvenes. Eso quiere decir que ¿quién decide? ¿Quién tiene que decidir sobre lo que pasa con los programas para jóvenes? Pues los jóvenes, porque son ellos quienes conocen su contexto, lo que les gusta, qué es lo que quieren, ¿sí? Pero pues por supuesto necesitan una guía, ¿cierto? Entonces se creó todo un sistema de participación para jóvenes, chicos. Entonces, si ustedes sabían que existía se llama Sistema de Participación Juvenil y que surge del Estatuto de Participación Juvenil, se llama así para que lo tengan en cuenta y lo revisen para que se den cuenta ustedes que hay escenarios. Entonces se crean plataformas, se crean organizaciones de músicos, de artistas. ¿Ustedes en qué están? O colectivos culturales. ¿Ustedes pertenecen a alguno? Así como desde pequeños debemos cumplir con los deberes que están en la Constitución, también podemos expresarnos, un derecho fundamental que adquirimos por el hecho de ser personas. Muy bien. Bueno, acá dice Luis Fernando bastante Rosero, nos dijo esa comentario. Ok. Santi Milán dice, nosotros podemos opinar en cualquier edad porque tenemos el derecho de la libre expresión. Porque tenemos el derecho a la libre expresión. Exactamente. Y por eso, entonces, todo ese mecanismo de participación juvenil, ¿cierto?, nos permite precisamente participar en la toma de decisiones. Entonces, bueno, acá vamos a hacer una actividad. A ver, Pablo, tú me dices por favor que se ve bien. Ustedes se acuerdan, bueno, acá hablando de participación y de ciudadanía, la idea es que empecemos a ver como conceptos relacionados, ¿sí? Ay, Pablo, ¿me ayudas? Conceptos relacionados, ¿será que me ayudas a poner en la C4? Entonces, no, yo lo pongo tranquilo. Entonces, fíjense que cuando vemos estos conceptos, bueno, ¿cómo más podemos identificarlos? Entonces, vamos a hacer una actividad acá de memorización. A ver si ustedes son... Y empezamos a identificar esa relación de los conceptos con lo que vivimos en pues lo que tenemos en la vida diaria, ¿cierto? Entonces, no sé si se acuerdan, intentémoslo como un par de veces a ver si nos funciona nuestro jueguito, porque pues acá no tengo como el espacio suficiente para poderlo desarrollar todo. Entonces, la idea es que ustedes me vayan diciendo, y bueno, yo acá voy jugando con Paulo. La idea es que vamos a memorizar palabras, conceptos de ciudad, pues que están relacionados con ciudadanía, con democracia y algunas imágenes. Entonces, los letreritos chiquitos son palabras y los grandes son imágenes. Entonces,
cositas o características que podemos identificar tanto de la ciudadanía como de la democracia. Y bueno, esto está, cómo podemos ejercer nosotros. Y bueno, acuérdense, entonces recomendaba el tema del sistema de participación juvenil. Entonces, ustedes me pueden ir diciendo, y acá con Pablo vamos jugando, a ver y hacer parejas, ¿cierto? Entonces identificamos la palabra con una de las imágenes que podemos encontrar. ¿Pablo se ve bien allí? Sí, ahí se alcanza a ver. Listo, súper. Entonces, si quieren nosotros pues empezamos a jugar y que los chicos nos vayan diciendo cuál creen que o cómo se van haciendo parejas. Entonces tú dime, acá tenemos una fila de números y una fila de letras, así como cuando jugábamos el del barco. Astucia naval. Astucia naval. Entonces ustedes me dicen un número y una letra y ese lo levantamos y vamos construyendo las parejas. Es como una actividad de memorización también. Entonces, ¿cuál me dices, Paulo? A ver, vamos a ver. Y que los chicos allí vayan participando y nos van diciendo, entonces. El B1. B1. La imagen del B1 es un señor o una persona, bueno, más bien es una persona con una lupa y está mirando pasos, está vigilando, está inspeccionando, está así como atento. ¿Y cuál otro, Paulo? Y ese tiene que coincidir con otra, sí, otra igual. Tienes que o con la palabra, definición. Con la ok, palabra, con la sí. definición. Entonces, A2. A2. Votar. No. El A2 dice votar. No, señor, no es. Listo, siguiente. A ver, ¿alguien quiere participar allí? Pueden decir. Ahí nos dice, Lilia nos dice 2D. 2D, que es expresarse. ¿Cuál y cuál? Y solo dijo 2D, entonces le voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Bueno, dale. Con 1C. 1C. Ay, bueno, entonces el 1C, la imagen es de una manito escribiendo, una manito en una cajita, una manito en un formulario. Listo, ya tengo uno entonces. A ver, ¿cuál es? Sería ¿Cuál es? 2A 2A y 1C. y 1C, votar. Muy bien. Como que, pero porque te ayudaron, Pablo. ¿Por qué te ayudaron? Sí, sí. ¿Con quién fue lo que te ayudó? Me ayudó Lilia. Lilia tiene un punto. Y Pablo compartió. ¿Cuál otro, Pablo? Dale. Nos dice Franci Murcia la C4. C4. Control social. Control social. ¿Qué será eso de control social? Y con la imagen, dinos tú, Pablo, una imagen. La B2. B2. Uy, bueno, la imagen de la B2 son muchas personitas diciendo hola en diferentes idiomas. Son personas diferentes participando, ¿sí? Expresándose. Pero no es expresarse. Yo les digo que no es expresarse. Juguemos acá como unas 3 vecesitas más, a ver. Es que les quedaría más fácil que pongan las dos, exacto, como yo. 3B y 4D. Así queda más fácil. Porque solo me ponen uno. Ah, sí, 3B y 4D. ¿Y 4? Ah, no. No, eso es 3A. Ay, perdón. 3B y Ajá. 4D. Ser tolerante y la imagen es como de una persona haciendo ¿qué? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué está haciendo esa persona? Como en redes sociales, Como ¿no? en redes sociales. Como en el extraído, sí, como en un momento de descanso, no sé. Sí, y pues está viendo medios de comunicación. Ah, ok. Listo. Y la palabra ser tolerante. Listo. Listo. Nos dicen C4B1. C4 control social y B1. Muy bien. Súper. Bravo. ¿Quién fue? C4B1 fue Franci Murcia. Franci. Muy bien, Franci. Punto para Franci también. Súper. Cristian Mancera nos dice D2. Expresarse. 4A. 4A. Uy, no era. ¿Qué encontramos acá? La palabra expresarse. Expresarse en D2 y en 4A. Y en 4A encontramos el dibujito que
¿Qué se referirá a ese dibujito que nos muestra como una balanza? Como una utopía. 4A, 3C. 4A, 3C. Pluralismo. No es. Pero acuérdense de la palabra, pluralismo. Listo, siguiente. Roberto Sánchez dice, D4, B1. D4, que es ser tolerante. No, porque así B1. No, pero B1 ya estaba. No, B1 no. Ayúdalo no, tú, Roberto. Pablo. Dale uno. Yo le diría que D4, D3. D3. Ay, miren, dice, pero no es. Miren el muñequito, dice meet the candidates. Conozcan a los candidatos. Entonces está el candidato señor perro y el candidato señor gato. Y están conversando, pero no es. Para que lo tengan en cuenta. Ay, un caracol. Listo. Siguiente. Siguiente. 4A, 3C. 4A, 3C. Pluralismo. No. No es. ¿Quién más? Pablo, ayuda tú a uno. ¿Yo? Sí, di uno. B2. B2. 4. Pluralismo. 4. Eso, C3. 3. Esa, C3. Pluralismo, sí. muy bien. Entonces encontramos personas diferentes participando. Listo, otro. Acá nos dicen 3B, D2. 3B, D2. Expresarse. No se está expresando. Él está como revisando redes, ahí viendo medios de comunicación. Que me imagino que todos cuando nos metemos a por ejemplo, Facebook, no vemos solo videos ahí. No solo memes. No solo memes, sino que de pronto nos enteramos qué pasa en el país. 13, 2B. No, 13 ya está. No, 13 ya está. Dame otra. 3A. Debatir. ¿Y cuál es la otra que dijo? B3. Digo yo. B. Ajá, el de al lado. No. No, pero acuérdense es que para darles oportunidad a ellos también. Acuérdense que es para la memoria, ¿no? 3A, 4B. 3A. 4B, dicen. Uy, no es. La palabra es debatir y la imagen dice yo opino. Uy, ¿cuál será esa? La de yo opino. Acuérdense, ¿cómo están las memorias, chicos? Ustedes tienen 16 años, acá de pronto nosotros estamos un poquito más cuchitos de 30, entonces fue que pronto lo vemos, pero ustedes tienen 16 y se acabaron de levantar. ¿Cuál puede ser? 3A, D3. 3A. D3. D3. Ay, un caracol. Sí, muy bien. Acá el señor gato y el señor perro. Voy a ponerlo por acá, un besito, el caracol. Eso. Muy bien. Ya vamos a terminar. Voy a ponerlo acá. Perdón, señor caracol. Voy a ponerlo acá para que no le haga daño. Eso. B4, D2. B4. D2. Muy bien, expresarse. Perfecto. Súper, están pilosos. ¿Qué tal esa memoria? Muy bien. Dale, Pablo, dime una. Acá 3A. Ya está el 3A. Estoy pero activo, ¿no? Conectadísimo. Una yo, entonces, 1A. Ajá. Informarse. Y... Memoria. Esa. Claro. Está informándose, ¿cierto? Está metido allá en Twitter, está allá. No está peleando con la gente, eso no pasa en Twitter. No. Eso nunca ha pasado en Twitter. Nadie pelea en Twitter. Y está viendo televisión, eso, está informándose. Eso es lo que hace un ciudadano. Y bueno, todos nos tenemos que estar informados qué es lo que pasa con eso que tiene un impacto en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Listo, tengo otra ya. Por memoria. C2. Es ese. Rápido con Pablo. Sí. Y A4. Uy, muy bien. Perfecto. ¿Y la última? Y la última, D1.
Y ser tolerantes. 4D. Entonces, claro, esta nos decía como si nos enojamos, nos pedimos perdón. Somos tolerantes. Listo, entonces fíjense que todas estas características, espero que les haya gustado el jueguito. Gané yo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, Yo. solamente alcancé a escribir a 2 personas que participaron, pero participaron hartos. Sí, Bien, bien, mucha bien. gente participó. Listo, súper. A 8 siguen 12, no, ya no. Listo, entonces ese está muy bien, ese está muy bien. Súper, gracias por participar. Ahora vámonos a otra actividad relacionada también con ciudadanía, pero acá empezamos a ver como otros, así como en este jueguito vimos otros conceptos como, y como, porque lo puse como en verbos, como ser, o sea, como expresarse, como informarse, porque esa es la acción simple que tenemos que desarrollar los ciudadanos en eso que consideramos democracia. Entonces acá les voy a poner otra actividad, tiene otro tipo de palabras para que completemos. Entonces acá les presento una oración y ustedes tienen que completar la palabra. Entonces vámonos para acá. Pero acá me hizo falta una, que es identidad digital. Tengan en cuenta esta palabra para agregarla. Entonces la idea es que ustedes agreguen, ayúdenme a completar estas oraciones con estas palabras. Entonces tenemos derechos, ciudadano, desigualdad estructural y tratados internacionales. Entonces, ¿cómo? Porque eso nos ayuda a entender, digamos, a través de esas actividades, podemos comprender un poco mejor cómo podemos utilizar esas palabras en contexto y qué realmente necesitan ellos. Entonces, ¿se ve bien allí, Paulo? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, para que los chicos vayan... Allá nos responden, Roberto Sánchez dice, 1, ser ciudadano. ser ciudadano. Significa ser miembro pleno de la comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Súper, súper. Uy, gracias, Pablo. Ayúdame ahí con ellos ahí, mamá. 3 derechos, nos dicen, que 3 derechos. O sea, el reconocimiento de derechos se basa en la capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos y nuestro deseo de vivir en una sociedad justa. Listo, 3, los derechos, el reconocimiento de derechos. Exacto. Muy bien, muy bien. Jessica Morales nos dice 2, desigualdad estructural. La existencia de prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias que hacen que haya grupos en situación sistemática de exclusión, a pesar del reconocimiento formal de sus derechos, se denomina desigualdad estructural. Nos dice Jessica Morales. Muy bien, Jessica. Y Guillermo también. Gracias. La 2. Y Johan. Johan, Y Guillermo. Johan, y Listo, sí. están ahí activos, súper. Brandon Nieto nos dice 5, identidad digital, la 5. Entonces, el avance de la ciencia y tecnología de las últimas décadas conlleva el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a tener identidad digital. Súper. Y el bueno, 4, tratados internacionales. Nos dice Guillermo, Paola, Fernando, John Romero las respondió todas. ¡Ay, qué piloso! Y el 4 Gracias. sería entonces el marco jurídico internacional, es decir, tratados internacionales y las convenciones existentes brindan herramientas para enmarcar los problemas relacionados con el ejercicio de los derechos. Súper. Muy bien. Responden Uy, qué muy rápido. primera. Listo, la 4. Muy bien, listo, sí estamos pendientes, estamos acá. Muy bien, activos todos. Efectivamente, entonces fíjense que acá ya empezamos a agregar como otras cuestiones y lo tenemos que empezar a pensar como en el contexto. Y en la prueba saber nos van a presentar, como les digo, como conflictos, como situaciones que tenemos que resolver sabiendo y teniendo en cuenta esta parte cognitiva de eso que aprendimos. Y cómo poderlo aplicar, cómo aplicar derechos, cómo aplicar ciudadanos. Entonces ya sabemos que decimos ciudadano, la población, la ciudadanía es diferente, la nacionalidad es diferente. Tratados internacionales, nos referimos a todos esos instrumentos que aportan a ese ordenamiento para que en el mundo, ahorita lo vamos a ver, hablemos un poquito de derechos humanos, para que haya un ordenamiento precisamente evitando un poquito la anarquía, así como lo mencionabas ahorita, pero la idea es que ese ordenamiento idealmente ayude a que no nos matemos unos a otros. Entonces esos tratados internacionales tocó empezarlos a construir, porque
nos hacíamos tanto daño que tocaba regular eso. Entonces, bueno, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ahora vámonos para una pregunta tipo ICFES. Entonces acá tenemos, acá precisamente hablando de la ciudadanía y pensando cuáles son esas características del ciudadano. Entonces, identifica los deberes ciudadanos en el listado. 1. Trabajar para satisfacer las necesidades básicas para una vida digna. 2. Participar en la elección del gobierno y de sus representantes. 3. Otorgar estabilidad y seguridad a los ciudadanos de un Estado. 4. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de la autoridad competente. 5. Garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 6. Conservar el patrimonio natural del país, cuidar y mantener los bienes públicos. A, 1, 2 y 4, B, 1, 5 y 6, y C, 2, 3 y 5, y D, 2, 4 y 6. La idea es que identifiquen entonces cuáles creen ustedes que aplica ahí como en esos deberes ciudadanos. ¿Qué es lo que ustedes creen que podríamos pensar como deber ciudadano acá en este listado? Entonces, bueno, digamos, este es un poquito, digamos, en la prueba saber no van a encontrar hasta las 6, pero pues digamos acá la agregué con la intención que revisemos un poquito cuáles podrían aplicar, porque hay algo importante que tenemos que tener en cuenta para la prueba, y es que algunas pueden ser más verdaderas que otras. Entonces acá no me están preguntando lo que yo creo que puede ser, no, acá toca tener muy en cuenta como esas, ¿cómo se llama? Cascaditas que le ponen Gabriela, Marlon, Ángela, Sebastián, David, Paola, Andreita, Jessica, Guillermo y Miguel, Sofía, Brandon, Catherine, todos dicen que es la D. Juan Pablo Ferrucho también. Súper. ¿Qué es la D? La D. No, no es la D. Lilia también dice que es la D. No, no es la D. Ellen dicen, es la C. Es la C, 2, 3 y 5. No, señor. No. No, señora. Ni la C ni la D. ¿Por qué? Porque es que acá nos están preguntando, identifica los deberes ciudadanos en el listado, es decir, los deberes que tiene el ciudadano, no los que tiene el Estado, ¿cierto? Acá, entonces no es ni la C ni la D. Bueno, ahí ya les dije, 50 por ahí, ¿quién quiere ser millonario? De pronto, pues, confundieron con derechos. No, ajá, sí, pues no, por eso es que toca verlas así como con mucho cuidado algunas, porque nos ponen cascaritas, así como les decía. Entonces hay unas que van a ser más verdaderas que otras, entonces toca echarle cabeza cuál pueden ser. Identifica los deberes ciudadanos en el listado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aportar a esa democracia? ¿Qué puedo hacer yo, o para ejercer derechos, ¿cierto? Acá lo puedo hacer como esa relación. Entonces, ¿dicen allí algo? Sí. Están entre la A y la B. Bueno, Guillermo A, Ángela B, Iván A, Duan A, Juliana A, sí, Ángela B. Bueno, sí, sí están. ¿Realmente ustedes creen que esa ayuda del 50% cuando llamaban a quien quiere ser millonario? ¿Sí, ¿será que sí funcionó? No, mentira, será el 50%, era que le quitaban a uno. Le quitaban preguntas, ¿no? dos respuestas erradas. Bueno, pero acá se inclina más la gente hacia la A. Hacia la A, exactamente. Sí, ahí sí tenemos razón, ahí sí nos vamos por eso. Trabajar para satisfacer las necesidades básicas para una vida digna. Entonces, digamos, en la medida que tenemos derechos laborales, ¿cierto? Un salario, un horario específico para poder trabajar, quiere decir que yo debo trabajar, ¿sí? O sea, también tengo que aportar, ¿cómo aporto? Pues en esa actividad económica al país para que, por ejemplo, en este caso de reactivación económica, necesitamos de las empresas, que muchas de ellas quebraron, pero sería importante que retomaran actividades para que la gente tenga otra vez sus cargos, otra vez sus trabajos. Entonces, trabajar. 2, participar en la elección del gobierno y sus representantes. Eso es un deber. Entonces, no solamente tengo un derecho de decir, ese me gusta, ese debería participar, o yo presentarme a una elección, sino que tengo el deber de salir a votar. En algunos países es obligatorio salir a votar. Acá le dan unos beneficios por votar. Cuando uno vota,
por ejemplo, le disminuyen un porcentaje si uno estudia en una universidad pública, o cuando uno va a sacar el pasaporte también hay un descuento. Digamos que hay cierto tipo de beneficios cuando uno vota, pero porque se entiende que es un deber, es importante que votemos. Y el 4, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de la autoridad competente. Acatar la ley, cumplir con la Constitución, que ya vamos a ver qué es. Listo, entonces acá la respuesta correcta es la A. La A. Muy bien, bueno, todos participaron de todas, de todas las respuestas. Entonces, muy bien. Veamos la hora. Son las 9:25. 9:25. Bueno, chicos, entonces voy a dejar planteado como el siguiente tema, porque digamos nos vamos al break a las 9:30. Entonces, digamos que de ciudadanía y algo que les van a presentar en la prueba a saber, que eso sí es súper fundamental, mejor dicho, esto sí lo tienen que tener en cuenta de una vez, vayan alistando allá su constitución política para que la tengamos presente ahorita al retomar. Ahorita sales, bueno, los que están en el computador, entonces pueden buscarla en internet. No es necesario que uno se aprenda como los artículos de la Constitución, pero sí es importante saber qué es y cómo se divide y qué es eso que está ya escrito. Eso para que todo el mundo habla de la Constitución, algunos trapean el piso con la Constitución, otros la respetan, otros dice acatar y cumplir la Constitución. Entonces, ¿qué es eso de la Constitución política? ¿Qué es para ustedes la Constitución política? ¿Qué significa ese documento? ¿Eso dónde está? ¿Por qué hablan de eso? Constitución política. ¿Qué es eso de la Constitución? ¿Qué será ese documento? Por allá. ¿De cuándo es nuestra Constitución, Pablo? ¿La del 91? Sí, del 91. 1991. Importante que ustedes profundicen de dónde sale eso. ¿Sí? O sea, eso fue, imagínense, nuestra Constitución anterior, bueno, tuvimos como algunas reformas, pero unas reformitas a la Constitución, pero la anterior era de 1886. Ush. O sea, duramos ¿cuánto tiempo con la misma Constitución? ¿Sí? Esta Constitución tiene unas características bien particulares, que cuando nosotros la comparamos con la del 91, nosotros decíamos, pucha, vivimos durante cuántos años con esta legislación. Bien, digamos, cuando hacemos la comparación es cuando nos damos cuenta de la importancia de la Constitución. Pero esto de este documento, uno lo puede definir como la ley de leyes. La ley de leyes. Es la ley más importante. Si me atravieso, Pablo, discúlpame. Discúlpenme, chicos, si me atravesé. Voy a poner algo acá, en esta esquinita. Ahí nos están respondiendo, ¿no? Nos dicen, es una ley fundamental del Estado. Andreita Riaño nos dice, es un conjunto de leyes donde podemos conocer nuestros derechos y deberes. Laura Kimbay dice, es un texto donde están los derechos y deberes de cada uno de nosotros y del Estado que se gobierna. Leyes, normas y derechos de los ciudadanos, dice Ángela. Guillermo nos dice, es el conjunto de normas, leyes y artículos por los cuales se rige el Estado para garantizar el bienestar ciudadano. Jennifer Mejía nos dice, es la ley máxima de un Estado o país. Artículos de la ley máxima, por acá encontré, ¿qué más me dijeron? Derechos. Deberes, artículos. Lilia dice, una forma de pacto político y social en donde se encuentran las normas que rigen la sociedad de un país. Se caracteriza, Juliana nos dice, se caracteriza por tener los derechos y los deberes tanto de los ciudadanos como de los gobernantes. Es un libro donde nos explican nuestros derechos, pero a la vez nuestros deberes con la sociedad o los demás. Nana Calle nos dice, la Constitución es algo fundamental para el país, para regir jurídicamente. Bueno, entonces acá vamos complementando, entonces esa lluvia de ideas es chévere porque nos permite como darle como una forma a este concepto. Miremos la hora. Las 9:29. Listo, un minuto chicos, listo, entonces, ¿qué dice la Constitución? Efectivamente, es la ley más importante, ustedes como lo han dicho, la ley máxima, ¿cierto? Sí, efectivamente es un documento que se compone por artículos.
allí va, algo muy importante, creo que fue Liliana que dijo, pacto político y social. La Constitución resulta de un diálogo, de una conversación. Para cuando surgió la Constitución del 91, fue un proceso político y social. O sea, ya estaban, además, para ese momento, hartos de la del 86. O sea, era tan limitada que no se podía hacer muchas cosas. Por ejemplo, expresarse, por ejemplo, el reconocimiento de las poblaciones. O sea, sucedían muchas cosas en el contexto, además, imagínense en los 80s, cuando ya surgieron otro tipo de problemas, como fue el narcotráfico, ¿cierto? Veníamos de una época de violencia, de guerrillas, y empezamos a una época de otro tipo de violencia, de paramilitarismo, narcotráfico, etc. Entonces, estábamos en el contexto en donde era necesario que los jóvenes también se pusieran las pilas y decidieran sobre lo que pasaba en este país. Ese pacto social y político permitió que surgiera la Constitución del 91. Entonces, para que ustedes, por favor, por allá miren entonces de dónde surgió el tema de la séptima papeleta, toda esa presión social que hubo para que apareciera la Constitución del 91. Entonces, dejemos planteado como esta primera definición, es la norma más importante. Allí en el libro de Pre-ICFES, en nuestras herramientas, van a ver esto que se llama supremacía constitucional. Entonces, acá cuando hablamos de supremacía constitucional, mira, Pablo, por aquí voy a hacer un dibujito de un triángulo. Eso quiere decir que en este punto máximo está la Constitución. Y así como ustedes dijeron, allá vamos a poder encontrar los derechos, los deberes de los ciudadanos y la organización política del Estado. La organización del Estado, el organigrama del Estado, cuáles son las funciones, todo eso. Ya lo vamos a ver entonces después del break. Pero importante que se vayan con este concepto, supremacía constitucional. La Constitución es la norma más importante. Todos nos regimos por la Constitución en cada país. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vamos para el break. Volvemos a las 10:15. Tenemos de 10 a 11:45. Entonces, allí refresquense, coman y busquen la Constitución. Listo. Un abrazo, chicos. Ya nos vemos. Chao.